invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Salmo 23 y situemos nuestra mirada en el verso número 5. Salmo 23, versículo número 5, lo leo yo y después todos juntos solamente repetiremos la segunda parte de este versículo donde dice, a partir de donde dice ungiste. Dice la palabra del Señor, Salmo 23, 5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y todos juntos decimos, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Dios les pague a la reverencia, a la palabra bendita del Señor Jesucristo. Y con esa misma reverencia, tomemos nuestro asiento un momento y pongamos atención a la palabra del Señor Jesucristo que hoy hay para cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Bueno, pues la palabra bendita del Señor Jesucristo hoy nos trae esta frase que encierra un grande beneficio y el cual hoy dividiremos porque viene tomado de la mano en hablar de esto que hemos leído. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Son dos beneficios, un beneficio pero que engloba dos partes importantes y hoy solamente hablaremos de esa primer parte, de la unción de las ovejas. Este gran beneficio, las ovejas del buen pastor son ungidas. Las ovejas del buen pastor son ungidas. Muchos de nosotros yo creo que hemos oído hablar de muchos mensajes acerca de la unción del Señor, de la unción que Él hace en nosotros. Cientos de veces yo creo que hemos expresado esta frase donde dice, ungiste mi cabeza con aceite. Tal vez muchos de nosotros conozcamos el contexto pastoril al cual refiere este versículo, porque debemos de entender que esta parte del Salmo 23 refleja dos partes importantes que el salmista quería trasladarnos y llevarnos. La parte pastoril y a partir del versículo 5 también la parte en donde el pastor ya no solamente es un pastor, sino aún es el gran anfitrión de una reunión a la cual nos ha convocado. En la parte pastoril nos deja ver el salmista de una oveja que es bañada en aceite. Cuando dice ungiste, está hablando de cuando el aceite corría por sus cabezas. De hecho, miren, hay una parte muy interesante en la palabra ungir. Y es en donde esta será nuestro punto de partida y nuestra línea a seguir en este mensaje. Ungir. O la palabra que ha sido traducida como ungir, que en realidad en su original en hebreo es dashen. La palabra, recuérdela bien, dashen. Dashen no es una palabra que encontremos muchas veces en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Al ser en un origen hebreo, son pocas veces en las cuales la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se compone en su gran parte por el idioma griego. En el Antiguo Testamento, Dashen solamente aparece 11 veces en todas las Escrituras. 11 veces. Y de estas 11 veces, muy particularmente vamos a encontrar en el Salmo 23 que refiere como ungir. Todas las demás veces, Dashen se traduce en otras formas. Formas que hoy vamos a ver que tienen que ver precisamente con lo que el autor nos quería trasladar.
con lo que realmente tiene implícito todo lo que es la unción. Dashen se ha traducido en las Sagradas Escrituras como ungir, Salmo 23:5. También se ha traducido como quitar la ceniza. Para quitar ceniza, Dashen se ha utilizado como para quitar ceniza. Esto lo veremos más adelante en el mensaje. Puedo yo adelantar que esta parte también la podemos encontrar en Éxodo 27:3, Números 4:14. Así también ahí está la palabra Dashen. Y Dashen también se encuentra en la palabra de Dios traducida como engordar, como crecer. Y ese es el propósito también en cuanto a la palabra Dashen. Dashen también significa engordar, pero no en términos de obesidad, sino en términos de crecer, de prosperidad. Y es aquí en donde quiero que partamos, cuando el salmista David expresa y dice: mi cabeza ungiste con aceite. Cuando dice Dashen, Dashen, está diciendo todo lo que hay implícito en esta palabra. Lo que se fue capturando a lo largo de las Escrituras, para que, por la razón por la cual David ahora le expresaba, él sabía lo que era la unción. Un día, como lo mencionábamos en el mensaje anterior, es llamado de repente, está entre las ovejas, está trabajando. Y ese día le va a llegar un regalo que él jamás pidió. Y lo mandan traer. Y de repente llega a la casa y están todos sus hermanos. Hay reunión familiar y están todos allí. Pero esa reunión, pues para quien la pudiese ver, podría significar problemas o bendición. Porque cada vez que caminaba un profeta, un hombre escogido de Dios, y le veían que se acercaba de manera inhabitual, fuera de su lugar de origen, y que iba a algo en específico, sabían que ese profeta llevaba un mensaje. Y si sabían que ese profeta era un verdadero profeta, sabían que algo bueno o algo malo iba a ocurrir. Porque los labios de ese profeta se iban a abrir, y podían abrirse para traer plagas o traer maldición a la tierra, para traer sequedad, traer angustia, o podría traer prosperidad, beneficio, una buena noticia, traer la victoria para una batalla. Y ese día David se encuentra que en su casa estaba un profeta. Allí estaba frente a él Samuel, el mismo hombre que había ungido al primer rey de Israel. Y él no sabía la razón por la que estaba ahí, pero sí le fue dicho por su propio padre: te busca el profeta. Imagine que un hueco en el estómago sentiríamos todos. Imagine que llega de repente el obispo representante de la iglesia, y usted siendo un simple miembro que acude regularmente a la iglesia, y de repente llega a su casa y se encuentra ahí al pastor, al obispo, y oye a su padre, a su familiar, que le dice: te busca el hermano, te busca a ti, te mandó a hablar. ¿Qué pensaríamos nosotros? Ay, ¿ahora qué hice mal? ¿O qué le puedo ofrecer? No sé, cada quien tendríamos un pensamiento. Y David estaba hoy, esta tarde, por cambiar su vida drásticamente. Y no digo solamente su vida, sino aún la de su familia y la de todo Israel.
Él ese día miró al profeta cara a cara, en un encuentro personal, en una recámara por aparte, y vio cómo este profeta toma un cuerno lleno de aceite, lo destapa y lo rocía todo, completamente todo sobre su cabeza. Su cabeza había sido ungida por completa. Ese aceite no fue puesto como cuando es puesto sobre un enfermo, en una pequeña cantidad y puesta sobre su frente o sobre su mollera. No. ¿Puede usted imaginar cómo discurría sobre sus mejillas, aún sobre sus ojos? El calor de ese aceite se fluía y se desbordaba aún por detrás de sus espaldas, y toda su cabeza era llena de ese aceite. Y esto quedó en la memoria de David. Esto quedó labrado en su corazón, en su mente, y fue escrito no con una tinta que se borre, sino labrado completamente. Y esto Él lo trasladó en este salmo. Y Él recordaba con añoro y con un corazón tan apegado al Señor, y decía: unges mi cabeza con aceite. Derramaste ese aceite sobre mi cabeza. Pero ese aceite, Él lo mencionaba y llega a su mente porque Él recordaba cómo en el cuidado de sus ovejas, Él también llegó a derramar aceite sobre sus cabezas, sobre esas cabecitas de las ovejas. Y es aquí en donde quiero hablar sobre los efectos del aceite derramado sobre la cabeza. Cuando el aceite es en la unción de nosotros, cuando el Dashen de Dios, la unción de Dios, el Dashen de Dios es sobre nosotros, ese efecto produce un cambio de condición. Escuche bien, ponga atención, vea cómo hay un cambio de condición cuando la unción llega. Ese cambio de condición se va a traducir básicamente en 3 aspectos en nuestra vida personal y con beneficios adicionales. El primer aspecto del cual hemos de hablar es sobre el aspecto sanador, la sanidad. Y esta sanidad vamos a referirla en esos 3 aspectos: la sanidad física, la sanidad espiritual y la sanidad emocional. La sanidad física, espiritual y emocional. Y ese es el efecto que va a tener el Dashen del Espíritu, del aceite del Señor. En términos pastoriles, las ovejas en el Medio Oriente y particularmente en estas épocas, les era rociado el aceite sobre sus cabezas con fines curativos. ¿Curativos por qué? ¿En qué punto? ¿Por qué razón? Bueno, la razón es porque las ovejas suelen ser un foco de atractivo para las infecciones por razón de las moscas. De las famosas moscas, se les conoce como las moscas nasales. ¿Qué hacen ellas? Estas moscas buscan un lugar apropiado en donde poner sus huevecillos. Y el lugar apropiado tiene que ser un lugar húmedo y tibio a la vez. Un lugar donde esté garantizada la humedad y el clima apropiado para que las larvas puedan crecer después de los huevecillos y finalmente procrearse las moscas.
¿Y qué cree? Que uno de los lugares predilectos y favoritos de esta mosca son sus fosas nasales y las cuencas de sus ojos. Tal vez nosotros, si se nos acercase una mosca, inmediatamente la ahuyentaríamos con nuestras manos. Pero, ¿cómo lo haría una oveja? No se puede. Y es ahí cuando se posan estas moscas y colocan en sus huevecillos, allí en las fosas nasales y en los lagrimales de la oveja. Esos huevecillos comienzan a germinarse y comienzan a crecer al grado que revientan y salen esas pequeñas larvas. Y las larvas ahora tienen una necesidad: el alimento. ¿Y quién mejor para alimentarlas sino su propio huésped? Estas larvas comienzan a desplazarse por las fosas nasales de la oveja, por sus ojos, y comienzan a alimentarse de todo lo que hay. Llega el punto en el cual estas larvas comienzan a escalar y llegan a una sustancia gelatinosa y deliciosa para las larvas: sus cerebros. Y esto comienza a generar en las ovejas que comiencen a volverse como locas. Comienzan a tener dolores de cabeza tan intensos que comienzan a golpearse contra las cercas, contra las piedras, y parecen hacerse daño. Y todo por unas pequeñas moscas y larvas. Cuando el pastor está al cuidado de sus ovejas, él comienza a detectar este problema. Aún con las ya enfermas, con los que están por enfermar. ¿Y sabe qué hace? Pone una preparación de aceite y de hierbas medicinales. Y este aceite, este ungüento, lo vierte sobre las cabezas de sus ovejas. Pero lo vierte en cantidades grandes, con el propósito de matar las larvas, de aniquilar y deslizar todos los huevecillos que ya hayan puesto las moscas, para aliviar el dolor de la oveja y para darle sanidad. Ese aceite comienza a deslizarse y comienza a meter por los diferentes orificios de la oveja, por sus oídos, por sus ojos, por sus narices, y aún la que resbala por sus lenguas. Ellas la lamen y son ungidas sus cabezas. Esa relación de sanidad de ese aceite es necesario. Y por eso este es uno de los motivos por el cual David incluye esta figura. Porque él sabía que había sanidad con ese aceite. Y esto también lo sabían los profetas. Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, cuando comienza él a profetizar, él mira a Israel enfermo por su pecado, y dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y allí está presente el aceite, porque el aceite era utilizado recurrentemente para sanar las heridas, para dar alivio. Cuando vemos en Ezequiel 16:9, vemos otra vez aquí al marido, con esta misma que Isaías refrendó, diciendo que estaba enferma toda, completamente. Y le dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Ese aceite de la unción vino a dar sanidad. Y mire que esto no es casualidad. En el Salmo 23 encontramos esa dupla
Cuando dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuando habla de la copa está haciendo referencia al vino y al aceite. Y esta dupla del vino y el aceite que traen sanidad, ¿sabe dónde más la encontramos? En la historia del buen samaritano. Jesús refiere que cuando el samaritano mira a aquel contrario, a aquel judío mal herido, dice que llegándose a él, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Ese aceite y ese vino él utilizó para sanar las heridas. Y podemos hoy notar que ese buen samaritano en nuestra vida es el Señor Jesús. Y es claro que el Espíritu Santo está presente allí como el aceite. El aceite siempre es referencia del Espíritu Santo. Y como ese Espíritu es capaz de sanar. Y mire que estamos hablando de una sanidad física. La sanidad física del samaritano se dio por el vino y el aceite. Ahora, ¿cómo esto va a poder tener una repercusión física en nosotros? Pablo involucra directamente ese espíritu, esa unción en la sanidad física de nosotros. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ese espíritu, ¿de quién habla? Del Espíritu Santo. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vuestros cuerpos mortales. Por su Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, por su Espíritu que mora en vosotros. Y es en esto, hermanos, donde yo refiero hoy en esta tarde, que busquemos esa unción del Espíritu de Dios. Hay enfermedades físicas que están aquejándonos hoy. Hoy más que nunca creo que nosotros necesitamos de esa unción, de ese aceite que se derrame. Hoy ha entrado un virus, una bacteria. ¿Qué han dicho del coronavirus? Que puede ser introducido por nuestros ojos, por nuestras narices, por nuestras bocas, tal cual una larva. Y se ha introducido y ha generado caos y enfermedad en mucho. Y estoy hablando de enfermedades físicas. Todavía no paso al rango espiritual y emocional. Y hay una esperanza en todo esto, en que bien la muerte obró y tuvo repercusión en Jesucristo. Pero algo más poderoso, que aún ni la muerte pudo hacer nada, quedó doblegada. Y donde ahora la pregunta es, ¿dónde quedó muerte tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y aquello que vino a levantar a Jesús desde los muertos, ese espíritu de resurrección, es el que Él pone en nosotros y lo derrama sobre nuestras cabezas, su Espíritu Santo. Y Pablo no duda en decir, ese espíritu, si ese espíritu mora en nosotros, ese espíritu de resurrección, también vivificará estos cuerpos mortales. Él también puede dar sanidad, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Él no muda, Él no cambia. Hay tantos que dicen que los milagros, y mire, hay religiones, no puedo yo decir cristianos, que dudan de que hoy se pueda seguir manifestando un milagro,
que dudan que el Señor Jesucristo siga obrando poderosamente. Hay quienes dicen que eso ya pasó, pero el Señor no ha pasado. Su palabra no pasará. Todo lo demás sí, pero ese Espíritu sigue derramándose. Ese Espíritu sigue vivificando cuerpos mortales. Ese Espíritu sigue dando vida, dando sanidad. Ese Espíritu sigue penetrando por dentro, aún con gemidos indecibles. Hermanos, esto es uno de los beneficios que podemos gozar si dejamos que el Señor nos unja. Dejemos decirle al Señor con ese dolor de nuestra alma, esa enfermedad que está quejando. No importa si es una enfermedad como el coronavirus, si es un cáncer terminal, si es un cáncer, si es SIDA, si es cualquier enfermedad, lupus, etcétera, etcétera. No hay enfermedad que pueda pelear y salir victoriosa contra el Espíritu Santo. Ciertamente, yo lo he visto, yo lo he escuchado, cómo el Señor ha hecho esa obra poderosa, cómo aún en un caso donde el cáncer se llegó a un cuerpo, empezó a ser un tumor tan grande, que al ser extirpado se sacó un tumor de varios kilos de peso, más de 3 kilos. Y que después de ser extirpado vuelven a salir tumores y empiezan a crecer y se empiezan a esparcir en el cuerpo. Y de una manera que ante la ciencia es inexplicable. Pero los que hemos conocido a Dios podemos dar explicación a esto. Dio sanidad. Y ahora podemos contemplar, yo puedo contemplar, y esto que les cuento no es ninguna historia inventada. Yo he pedido oración anteriormente por uno de mis tíos, José Pita, quien fue aquejado por esta enfermedad, y ahora el diagnóstico es, no lo podemos creer. No han desaparecido los tumores que habían vuelto a nacer y que habían crecido tan rápidamente. Y ahora ya no están. Aquello que simplemente se creía que solamente se iba a poder controlar, ahora el Señor lo ha desaparecido. El Espíritu, ese Espíritu de resurrección, es capaz de vivificar aún lo que ya está desahuciado. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él quiere dar el dashen, Él quiere ungir con ese aceite. También hay otro tipo de cosas en donde el Señor sana. La sanidad espiritual. Antecediendo a Romanos capítulo 8, versículo 11 que acabamos de leer, vemos ahí en el capítulo 8, versículos 9 y 10, y dice: mas nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. El Espíritu vive a causa de la justicia. Y está hablando de esa sanidad espiritual. Él viene a renovarlo. Esa enfermedad de la cual Isaías mencionaba en el capítulo 1, versículo 6, donde el pueblo fue enfermo, y dice todo, desde la planta de los pies hasta su cabeza, herida, hinchazón, podridura, llaga, podrida total. Así
nuestra vida sin el Señor está. Y David lo sabía. David sabía que era la necesidad de tener una sanidad, no física solamente, sino aún la necesidad de la sanidad espiritual. Después de que él cayó enfermo espiritualmente, al borde de la muerte espiritual, atraída por el pecado, por el adulterio, por la fornicación, tratando de esconder el pecado, haciéndolo oculto, creyendo que nada estaba pasando realmente. Él se encontraba enfermo y necesitaba de la sanidad espiritual. Él necesitaba, y por eso cuando él escribe el Salmo 51, él no puede ocultar su sentir espiritual, y él dice en el versículo 10 y 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salud, y el espíritu libre me sustente. Y estaba hablando de ese espíritu que cuando él fue ungido con el aceite, narra la palabra de Dios, que se posó sobre él ese espíritu. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios fue sobre él. Y él era lo que le preocupaba. Ya no ese aceite que discurrió y que con el paso de los días, su aroma, su sensación se disolvió, sino algo que pregonaba encima de él, que era el Espíritu, el verdadero aceite, que era el Espíritu. Y ahora, dado esta enfermedad, él decía que eso no se aparte, que esa unción no se aleje, sino antes la necesito más que nunca. Más que nunca la necesito, para que haya un nuevo espíritu. Sea sanado mi espíritu de esta enfermedad que ha traído el peor de los virus, la bacteria más letal que la humanidad jamás ha conocido, aquella enfermedad cuyo laboratorio no ha podido crear hasta el día de hoy una vacuna, en donde los investigadores aún ni siquiera se han dado a la tarea, porque no hay nada que lo pueda curar, sino una cosa: Jesucristo, su Santo Espíritu, su sangre preciosa. ¿Cuántos hay enfermos espiritualmente, envueltos en las enfermedades que este mundo ha dado, el pecado, la lujuria? ¿Cuántos hay que están enfermos, adictos a las drogas, al alcohol? Una de las enfermedades y adicciones más peligrosas, dañinas, silenciosas y con menores repercusiones físicas, pero de las más grandes repercusiones espirituales que hay: la adicción a la pornografía. La adicción que los ha llevado a rozar con el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. Enfermedades que han llevado a tener una confusión emocional y orientaciones en su propia vida sexual, en donde han anclado sus sentimientos, su espíritu y su parte física. ¿Cuántos hay enfermos hoy que desean ya no serle más infiel a su pareja,
pero hay algo que está quejando su espíritu, que aún el apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí. Ciertamente hay algo que quiero, y eso que quiero no lo puedo hacer, y lo que hago no es lo que quiero. ¿Cuántos hay enfermos espiritualmente hoy? ¿Cuántos hoy quisieran expresar como David: crea en mí un espíritu nuevo, un corazón limpio, renuévalo, Señor? ¿Cuántos nuestros oídos se han vuelto adictos a la música mundana, a sus ritmos? Y eso nos ha llevado a crear una brecha tan grande, que nuestra enfermedad, en lugar de sanarla, hemos aprendido solamente a controlarla. Escuche bien, a controlarla y no a sanarla. Como si fuera una diabetes, como si fuera un cáncer, una enfermedad como el VIH-Sida, que solamente lo controlan, lo mantienen, pero sigue allí dentro consumiendo y carcomiendo nuestro espíritu. Así el pecado lo hemos tratado de controlar, creyendo en nosotros interiormente que Dios eso lo va a pasar porque Él es misericordioso. Creyendo que porque es un Dios de amor no nos va a enviar al infierno. Y tratamos de controlarlo justificando nuestros hechos y diciendo: pues si el pastor lo ha hecho, pues si todos lo hacen, justificando y mirando por la ventana hacia afuera y diciendo: pues si las otras iglesias. Y muchos estamos viviendo controlando el pecado, tomando versículos de la palabra de Dios fuera de contexto y diciendo: pues Dios sabe, lo que importa es la intención del corazón. Y estamos manteniendo esa enfermedad dentro de nosotros, tratando de mantenernos vivos, olvidando que hay una cura. Olvidando que el buen pastor hoy viene con ese cuerno lleno de aceite. Y cuando se nos acerca, en lugar de decirle que lo derrame, que nos sane, tratamos de cerrar nuestros ojos y dar nuestro mejor balido, diciéndole que estamos sanos. Y en realidad los gusanos están consumiendo nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro espíritu. Las larvas están creciendo, las moscas están hediendo nuestro perfume. En lugar de decirle: buen pastor, derrama tu aceite, derrama ese espíritu. Nadie que tenga un corazón contrito y humillado podrá sentir el desprecio del buen pastor. Porque a ese corazón no despreciará el Señor, no lo despreciará. Si tú confiesas hoy al Señor, Él puede dar esa sanidad espiritual, esas adicciones que estás viviendo, ese mal, ese pecado que estás llevando. Hoy si tú le pides al Señor que lo derrame, Él lo va a traer. Y esto, no podemos separar la parte espiritual con la otra parte intangible de nosotros. Y es donde hablo de la parte emocional. Dijimos que Dashen es traducido como ungir, pero también es traducido como quitar la ceniza. Éxodo 27:3. En nuestras traducciones no podemos ver la palabra ungir,
Pero si viéramos el versículo en el original de hebreo, veríamos que dice: harás también sus calderas para echar sus cenizas. Es decir, harás también sus calderas para dashen. Dashen, quitar las cenizas. Números 4:13 dice: y quitará la ceniza del altar y tendrán sobre él un paño de púrpura. Dicho en su original diría: y dashen del altar y tendrán sobre él un paño de púrpura. Y dashen es eso lo que nos quiere hoy también, integrarnos en las palabras. En la palabra que David decía, cuando decía: es que ese aceite, dice, tú dashen sobre mi cabeza, quitas la ceniza. Quitas la ceniza con tu aceite. Con tu aceite quitas la ceniza. Y cuando vemos en la palabra de Dios, la ceniza tiene una connotación de deshonra, de luto, de temor, de confusión. Tamar, el día que fue deshonrada por su medio hermano, la tristeza, el dolor, la deshonra, la vergüenza le llenó. Y la palabra de Dios nos describe en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y esparcióla sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores. La palabra de Dios nos habla cuando Esther y Mardoqueo se encontraban realmente entristecidos porque había habido un decreto en el cual todo su pueblo, que era gobernado por el rey Asuero, tendría que morir. Todos los judíos iban a morir y ellos, en este dolor, dice que se llenaron de saco y ceniza. Vistieron de saco y de ceniza, y ese saco era una ropa como de yute que era incómoda, que picaba, y la ceniza hacía ver suciedad, hacía ver tristeza. Cuando alguien se veía envuelto y sentado sobre cenizas, sabía que había luto y temor, como lo narra el capítulo 4 de Esther. Ellos sentían luto y temor, y esa ceniza estaba allí. Cuando Job enfermó y estaba desamparado, estaba solo, dice que la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 8 de Job, que él se sentó sobre esa ceniza porque él estaba confundido, entristecido y lleno de luto. La ceniza es esa parte emocional que hoy nos corrompe. La ceniza provoca en nosotros, nos llega por deshonra, por luto, por temor, confusión, y provoca estrés. La sierva de Dios la otra vez hablaba de la amargura. Esa raíz de amargura está en la parte emocional. Estamos hablando también de que esto también trae cuestiones emocionales en donde está esa tristeza, ese miedo. Esa ceniza representa todo eso que nosotros sentimos. El Dashen de Dios quiere venir y quitar la ceniza. Así como lo describe en Éxodo 27:3. En Números 4:13. Números 4:13 hay una instrucción que se le da a unos levitas para que cuando la tienda tenía que ser movida, de ahí donde estaban los holocaustos, ellos tenían que quitar esas cenizas. Y dice, y quitarán la ceniza, o sea, Dashen del altar,
y tendrán sobre él un paño de púrpura. Este versículo nos enseña igualmente como allí con David, cuando él decía: tú, Hashem, mi cabeza con aceite, tú quitas esa ceniza, tú quitas esa deshonra, ese luto, ese temor de mi cabeza, de mi ser, de mis emociones, restas esa confusión, esa amargura, y después pones un paño de púrpura, pones ese aceite que cubre en sustitución de esa ceniza. Y esto no quedó solamente allí cautivado. Esto no solamente allí quedó registrado, sino aún el profeta Isaías, él, por la inspiración divina, en el capítulo 61, versículo del 1 al 3, palabras que Jesús, él vino a cumplir después, y que él después expresaba en Lucas. Ahora dice allí Isaías: y el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Sí, así como ese aceite que Hashem, que fue ungido con aceite. Dice: y el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, a los afligidos, para darles, escuche bien, mire bien, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Y así ha venido el buen pastor con el cuerno del aceite de la unción, para quitar esa ceniza, para cambiar esa ceniza y poner gloria en lugar de ceniza, para poner óleo, aceite de gozo en lugar de luto. Él viene para sanar nuestras emociones. No es que se trate, que digamos, es que ese hermano o mi hijo, mi padre, tiene mal humor. Y lo tratemos de justificar y mantener ese mal ahí, cuando la palabra de Dios dice que el que es iracundo, que las iras y las contiendas, que el que es de esta manera no heredará el reino de los cielos, que esto es obra de la carne. No se trata de decir, es que es un poco ojo alegre. No. La palabra nos enseña que es un pecador por cuanto ha deseado con simplemente mirar. Y es allí en donde podemos ver que si no somos sanados, ¿qué va a ser de nosotros? Como toda enfermedad, hemos de morir. Y hemos de morir espiritualmente. Pero hoy, si le llamas al buen pastor, él trae el ungüento, trae ese aceite para derramarlo sobre tu cabeza, para quitar toda enfermedad de tu cuerpo, toda enfermedad de tu espíritu, para también sanar tus emociones, para quitar esa ceniza y dar gloria en lugar de ceniza. Y sabe que viene un beneficio grande y poderoso. Dashem también se traduce, les dije, como engordar, pero no en forma de obesidad, sino de prosperidad, de hacer crecer. Y es allí que cuando llega esa unción, viene una prosperidad de lo alto. Y ojo, no estoy hablando de riquezas materiales, no.
No me confunda y vaya a creer que hoy nos hemos vuelto una iglesia de la prosperidad. Sí, prosperidad espiritual, no de la material, porque esto se va a acabar y se va a quedar aquí. Esto se va a quedar aquí, pero las verdaderas riquezas son las que son eternas. Y Proverbios 11:25 dice: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Es decir, será engordada, es decir, será dashen, será llena de unción, será ungida por la bendición de los rectos, la ciudad será dashen. Proverbios 13:4 dice: nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será dashen. Dashen, será engordada, dice, será engordada, será dashen, será llena de provisión, será llena de bendición. Ese espíritu viene si tú te acercas, soy diligente y presto al Señor. Y sabe, hoy el Señor quiere que te acerques a esa mesa de la cual hablamos la semana pasada. Esa mesa que Él ya ha preparado, que no vino a improvisar, que no es un picnic, sino es una mesa donde están los príncipes de su pueblo. Y Él ha venido a invitarte, no como a la mesa donde Él fue invitado. Esa mesa que pertenecía a un fariseo, a Simón, que fue invitado con propósitos, con intereses personales, porque este fariseo estaba enfermo de lepra. Y que en esa mesa de repente se apareció una mujer haciendo algo que vergüenza, diríamos nosotros. Una bonita plática, están hablando los adultos en la mesa, cosas importantes sobre la ley, y de repente viene esa mujer pecadora, de mala reputación, y rompe un perfume. ¡Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza sentiría usted? Imagínese que llega la mujer de más mala reputación. El día que usted invita al obispo, al pastor, y de repente se mete en la reunión y comienza a hacer algo extraño. Comienza a llorar. Ya llenó toda la habitación de perfume. Y empieza a limpiar con sus cabellos los pies. ¡Qué desfiguro! Y ese fue el pensamiento del anfitrión de esa comida. Mas Jesús no miró lo que los hombres miraban. Él miró el corazón de esta mujer y reprochó a aquel hombre que lo invitó y le dijo: mira tú me invitaste aquí y eres hombre rico y sabes, yo llegué y no lavaste mis pies, y esta mujer lo hizo. Yo vine aquí y es que era la costumbre que cuando había una atención especial en la casa de la gente que tenía capacidades económicas, cuando llegaba y se sentaba a la mesa, una distinción era ponerle un poco de loción, un perfume un poco delicado, ese ungüento sobre la cabeza, un buen ungüento sobre la cabeza era puesto en aquel invitado. Y Jesús le reprocha a este fariseo y le dice: y cuando yo llegué, tú no pusiste ungüento sobre mi cabeza, y esta derramó todo el ungüento sobre mis pies. Tú no lo hiciste así. Pero hoy el Señor nos invita a su mesa, en donde ya tiene todo listo.
en donde Él no ha escatimado y no ha tomado solamente un poco de alabastro. Él ha traído cuernos grandes. Él ha traído para todos sus invitados, para todas las ovejas que hoy quieran sanidad espiritual, todas las ovejas que quieran sanidad física, todas las ovejas que quieran sanidad emocional. Hoy acércate a la mesa del Señor, porque el buen pastor tiene ese aceite para todos, tiene aceite para cada uno, y Él sí va a ungir tu cabeza con aceite. Él va a hacer que tu copa rebose. Él va a sanar todas tus heridas. Él va a sanar tu sed. Acércate a la mesa del pastor. Acércate, que el bien y la misericordia te esperan. Ese bien, el Dashen del Señor, está hoy derramándose. Hoy, oveja del Señor, todos tenemos hoy una necesidad de ese aceite. Todos hoy necesitamos sanidad de una o de otra o de todas las maneras. Hoy puedes acercarte confiadamente ante el trono de su presencia y decirle: unge mi cabeza con aceite. Yo te invito hoy, esta tarde, a orar donde quiera que te encuentres. Y dóblese hoy en este momento tus rodillas y le digas al Señor: unge con aceite mi cabeza. Úngela, Señor. Trae sanidad a mi alma, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional. Quiero ver la prosperidad, quiero ver ese bien y la misericordia que tú tienes. Quiero que hoy derrames de ese ungüento de tu Espíritu Santo sobre mí. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo.